Así amaneció el entrevistado. Santiago Roldós se animó a escribir una carta abierta a Osvaldo Hurtado. Y dice, cuando justifica, suspiras largo, ¿no? Cuando justifica este escrito, no voy a comentar ahora sus medias verdades en asuntos claves de los informes de la Junta de Investigación de Accidentes, poseedora del récord de investigación más breve en la historia de la aeronáutica y de la policía de Zúrich, que dejó abierta por completo la posibilidad de un sabotaje, contrariamente a lo que usted afirma y manipula. ¿Qué es lo que él afirma y manipula, Santiago? ¿Dónde lo leíste y por qué tu interpretación? Bueno, buenos días. Bienvenido. Quiero hacer una pequeña dos aclaraciones antes de entrar a la respuesta. Lo primero es que, con respecto al memorial de mi madre y de mi padre, que igual luego hablaremos un poco, no es una petición o una idea nuestra que en ese memorial esté también aludida o la figura de mi madre, sino que eso es el resultado de la investigación que realizaron las artistas que realizaron el proyecto. Mejor todavía. Es decir, como fruto de... la propuesta vino de ellos. Claro, es decir, nosotras, y esto tiene que ver con la segunda aclaración, porque nosotras en la intimidad, digamos, en el mundo personal, privado, afectivo, sabemos, sentimos y de alguna manera incluso aprendimos a tener cierto tipo de recato, tal vez excesivo, con respecto a reivindicar, por ejemplo, que mi madre, como yo dije ese día, un poco aludiendo a lo que tú también dijiste, no era el sostén de mi padre, sino que era su compañera. Es decir, era una activista política que seguramente en las condiciones en las que existía en el Ecuador en ese momento, pues, o tal vez también relacionado con el carisma y más o menos indudable, o el talento político de mi padre, pues era un personaje que tenía, digamos, un menor protagonismo. Pero en la actividad política compartida, es decir, yo siento que son dos personas que se enamoraron, entre otras razones, por su pasión compartida y porque militaban juntos en causas populares. Ciertamente. Entonces, en ese sentido, es que es muy emocionante que haya sido a partir de del proyecto, cuando ellos presentan, Gabriela Cabrera y Osvaldo Terreros, que yo los convoqué, o sea, eso sí es verdad, o sea, mi familia depositó en mí la confianza. Ustedes los escogieron. Claro, porque la municipalidad lo que hizo fue acudir a nosotras y decirnos, miren, el monumento actual se ha destruido, no tiene compostura, sí, es que no había forma de componerlo. Entonces hay que restaurarlo. Aparte que el diseño era desproporcionado. Bueno, eso fue hecho con mucha prisa y bueno, reconocemos la labor que se hizo la en buena su momento, intención, ciertamente. Y demás. Sí. Pero en todo caso, fue que yo conocí a estos artistas por mi relación con el ITAE, con el Instituto Superior de Artes del Ecuador, donde a una de ellas además lo conocí como estudiante, y entonces yo sabía por su obra, por sus intereses, que podía ser interesante que además ellos, por ser de otra generación, asumieran ese trabajo. Y después de 6 meses de una investigación muy seria que ellos hicieron, llegaron con la propuesta que incluía, entre otras cosas, decir, no podemos hacerle un homenaje. También desde una perspectiva contemporánea, no podemos hacerle un homenaje a Jaime Roldós sin hacérselo a Marta Bucaram, que es no su pareja simplemente, ¿no? Sino su coidearia, su colega. Qué bueno que lo reivindicas nivel, así, ¿no? Sí. Y por otro lado, mi visión es machista y anticuada. Sostén de, o sea, es complemento de, es compañera. Tienes razón. Claro. Sí. Y por otro lado, la otra cuestión es que, con respecto a, es decir, cuando yo digo no estoy seguro de que a mi madre y a mi padre los mataron, no quiere decir que yo no sienta. Es decir, que yo tenga un sentimiento y que tenga incluso una idea, una intuición, un olfato, pero yo lo que no puedo hacer es trasladar a la esfera pública ese sentimiento. Creo, o sea, es decir, yo puedo decir cómo me siento, pero no puedo confundir que lo que yo puedo exigir Entendido. Con meridiana transparencia, es decir, aquí no hay claridad. ¿Y por qué la carta hace que tú de repente te volques a esto que antes no habías querido hacer? ¿Qué parte a hablar públicamente de esto? No, yo llevo hablando públicamente de esto toda la vida. No en estos términos, y no frente a Osvaldo Hurtado, y no con ese carácter de la carta pública, que es impresionante. Bueno, yo respondo al estímulo que es decir, yo he dicho
varias veces y he escrito, y no sé, en la película misma, el documental La muerte de Jaime Roldós, que es un proyecto que nosotras encargamos nuevamente, es decir, nuevamente, así mismo como en el monumento, buscamos a las personas adecuadas, según nosotras, y creo que acertamos. En el caso del documental La muerte de Jaime Roldós, también lo hicimos. Y yo ¿Crees que siempre, eso es lo que desata esta reacción de Hurtado que tú cuestionas a la vez? es decir, La alusión que hacen de él yo allí. en el libro que es un poco panegírico que publica la UTLA, porque es un libro, digamos, Es una oda a Osvaldo es Hurtado. una... Sí, bueno, en fin, cada quien Sí. hace lo que cree que tiene que hacer. Hay algunos, es decir, yo me entero por un amigo de que hay 9 páginas de Osvaldo Hurtado dedicadas a este tema en extenso. Si yo nunca... Por primera vez también. Sí, efectivamente, Sí. sí, yo siempre he dicho, ha habido una dejación, ha habido una responsabilidad, y en esa responsabilidad el expresidente Hurtado, yo no he tenido ninguna animadversión personal contra Osvaldo Hurtado. O sea, yo, como digo en la carta, siempre pensé, y lo he dicho 1000 veces, que lo peor, o sea, que yo creía, o sea, me resultaba muy difícil imaginar, como muchas otras personas han manejado teorías del complot, su participación en un complot, en un ¿Y atentado. qué es lo de esas 9 páginas que te molesta? Escúchame, por favor. Y entonces, y que yo pensaba que sin embargo había una imputación posible, que era una imputación política, que es su idea perversa de gobernabilidad, es una idea equivocada de gobernabilidad, que es lo que hizo, por ejemplo, que él nombrara ministro de Defensa al personaje público enemigo número 1 dentro del gobierno de Jaime Roldós. Ciertamente, en eso coincidimos. Y que eso... de paso, yo tampoco creo que fue parte del complot, pero creo que sepultó la investigación con una brevedad que no cabía y que liberó de sospecha a todo el mundo con una celeridad absolutamente irresponsable. Entiendo por las páginas que me pasaron, porque yo no he leído el libro, no pienso leerlo, por Ya. otro lado. Las 9 páginas sí leíste. Las 9 páginas sí las leí, y leí una página más que me pasaron, que era sobre ti precisamente, donde tú le dices al entrevistador, o al gringo panegirista de Hurtado, que cuando ves el documental La muerte de Jaime Roldós, le mandas el mensaje. No recuerdo esa página, no la recuerdo porque tampoco quería enemistarme contigo. Para nada, por Dios santo. No, y lo que alcancé a Has sido leer gran es, crítico mío ok, cuando escribías de Universo y en Vistazo. claro. Buenísimo. Entonces, no puedo enemistar con alguien que me critica, por Dios. Entonces la cuestión es que en ese texto hay la idea de que Hurtado tiene que aclarar lo que se dice en el documental, porque es gravísimo. El documental es de 2013 y es en 2019 donde sale este libro, y yo me quedo perplejo de la cantidad de, digamos, del relato, de la novelización, como digo yo, que él hace. Siempre supe que había el mito, o sea, el cuento también, ¿no? La versión de que en realidad el accidente supuesto había sido originado por una irresponsabilidad de mi padre. ¿Y por cuál es la haber parte viajado. de esa novelización que te molesta? Toda. Toda. Pero tú reconoces en tu carta que que Jaime Roldós era temerario. Dices, es público y notorio que Jaime Roldós era temerario. Algunos de sus colaboradores se han preguntado si en su enfrentamiento a lo que luego sabríamos llamar Plan Cóndor no se les había pasado la mano. Supongo que cosas parecidas en distintas dimensiones podrían decirse de Mandela, Gandhi o Allende, o del retorno de Alfaro, decidido aún a sabiendas de la traición que se fraguaba. Lo que no es de recibo en ningún tipo de lógica es que el carácter personal o el perfil político de un líder exima a las autoridades de investigar de verdad, a menos que ese carácter y Yo ese me vuelo refiero a la delicado... temeridad, es decir, yo me refiero a la temeridad de mi padre como una temeridad política en primera instancia. Ya. ¿Ya? Es decir, cuando estoy comparándolo con otros líderes es que, por supuesto que puso en riesgo su vida, pero no es que puso en riesgo su vida porque le gustaba andar rápido en los autos, como dice Hay Osvaldo otra Hurtado. relación famosa que me hizo Osvaldo Hurtado, ¿no? Aparte de esa, que una vez entrando a Quito, cuando decía que no se podía entrar el piloto, le dijo, vamos, está nublado, poca visibilidad, vamos, y aterrizaron y entraron. Entonces, esa anécdota, que no sé si la cuenta ahí, no sé si no he visto el libro, no he leído esa parte, la emula como un antecedente a lo posterior. Sí, la forma en la que cuenta esa anécdota es de personaje de Agatha Christie. Ok. ¿Ya? O sea, yo lo que pasa es que cuando mi perplejidad, es decir, yo ya conocía la irresponsabilidad de Osvaldo Pero él Hurtado. atribuye la culpa del accidente con esa cita a Roldós. Es Se decir, la atribuye. Yo lo que digo es que en las novelas de Agatha Christie o en Scooby-Doo, cuando un personaje digamos realiza una novela de este tamaño, está
insistentemente buscando ser liberado de una culpa que nadie le ha asignado. A ver, que decir, no es que nadie, porque evidentemente ha habido personajes históricos que le han asignado la culpa, luego se la han retirado en función ¿Entre de ellos tu tío? Bueno, el hermano de mi madre, digo yo. Ok, cuando estuvo en el No, gobierno, por él le supuesto. reclamó muy fuerte como vicepresidente, León Roldós. Es decir, no, yo me refería al otro tío. Ah, ok. No, porque lo que le reclamó León Roldós... Yo me refería a León Roldós, Lo ok. que le reclamó León Roldós, mi tío León Roldós, fue justamente su irresponsabilidad, su dejación. Abdalá Bucaram le decía directamente asesino y a la semana siguiente pactaba con él. O sea, eso es parte de la complejidad del tema de la muerte y de la justicia hacia la muerte de mi madre y de mi padre y de toda su comitiva, que históricamente se ha enmarañado en una especie de coyuntura política permanente. Ya, enseguida más con Santiago Roldós de esto. Primera parte, porque María Clara Triviño quiere preguntar en la segunda parte. Son las 7:37 y contamos con la presencia privilegiada y excepcional de Santiago en la cabina, quien no le da con mucha frecuencia entrevistas a medios de comunicación y menos a periodistas sobre temas tan dolorosos, porque esa es la forma de aludirlos, tan dolorosos. ¿Qué eres tú? Santiago tiene 49, Santiago Roldós es quien está en la cabina, con él retomamos la conversación a propósito de una carta pública a Osvaldo Hurtado que publicó en Primicias, que hemos empezado a reseñar ya, y él ha empezado a explicar las motivaciones para su cuestionamiento. María Clara. Así es. Santiago, ¿qué lo lleva a usted a decir que hubo cuando menos dejación administrativa, personal y política con respecto a la investigación del fallecimiento de sus padres, refiriéndonos justamente a esta carta pública? Bueno, porque no hubo una investigación seria. Es que yo no comprendo cómo alguien puede creer que una junta de investigación de accidentes puede tardar 8 días en dar un dictamen. O sea, esto es lo que ocurrió. Entonces, no sabemos dónde están las turbinas del avión. O sea, las turbinas del avión hoy están perdidas. O sea, no se sabe si están en un archivo, en dónde. O sea, las turbinas donde murió el presidente del Ecuador y su comitiva en 1981 no existen, se borraron. Entonces, si eso no es dejación administrativa, o sea, a mí como profesor de medio tiempo de la Universidad de las Artes, si no entrego un examen firmado y no sé qué, me pueden abrir un proceso. Pero en este país, las turbinas del avión del presidente, que falleció el 24 de mayo de 1981, las Fuerzas Armadas no se hacen cargo de eso. Dicen, no sabemos, se perdieron. Y eran las únicas piezas sobre las cuales la policía suiza sembró una cantidad de dudas que esa junta de investigación de accidentes convenientemente organizada por unas Fuerzas Armadas, que digamos que algunos de sus miembros no tuvieron que ver con el accidente. Yo me pongo en el lado positivo. Asumamos que que algunos generales o algunos almirantes no tuvieron que ver, pero que fieles a su política de, de espíritu de cuerpo y reserva y demás, quisieron sepultar, barrer bajo la alfombra, que es lo que yo considero que se hizo con mi madre y con mi padre. Sus cadáveres han sido barridos bajo la alfombra, como tantas y tantos ciudadanos del Ecuador en estos 40 años. ¿Y cuáles son esas medias verdades dichas? Eso sobre los asuntos claves de esta investigación y de los informes que se sacaron. No, lo que pasa es que lo que hace Hurtado, yo le digo a la gente, yo no voy a perder el tiempo reproduciendo esta novela en este breve espacio tramado por menciones, le felicito por la cantidad de menciones. Este breve espacio que no estás, busquen esa canción para después. Se me vino no, por favor, no la pongas más. No, lo que quiero decir es que todavía no voy a reproducir, no sé. es decir, él toma una serie de hipótesis de por sí falseadas en ese informe para articular una explicación pseudotécnica en esas páginas. O sea, lo que hace Hurtado ahí es difamar a mi padre, por un lado, y por otro lado articular sobre hallazgos inexistentes una verdad histórica. Y yo digo, no es así, o sea, no es justo. Impresionante. Que esto pasa. Y ahora, hablando precisamente de Osvaldo Hurtado, ¿usted considera que él no pudo lidiar con qué para que comenzara a desacreditar la memoria de su padre? Yo lo que digo en la carta es que, a vistas de lo que él ha escrito, es decir, parece evidente que él tiene un problema, o sea, él tiene un fantasma muy pesado, también a nivel de popularidad. Osvaldo Hurtado, la última vez que fue candidato a presidente de la República, sacó 1%. Esa es la popularidad de Osvaldo Hurtado. Entonces, supongo que y sé que debe haber sido muy difícil, en el mejor de los casos, si él hubiera hecho bien su trabajo, sea como sea, cargar con la herencia de un antecesor. Digamos que por otro lado, yo
en el documental La muerte de Jaime Roldós, una de las cosas que siempre le digo a las y los jóvenes, que me parece el momento tal vez más rescatable a nivel político, es decir, a nivel de la deconstrucción democrática, crítica. Ahorita en la pausa Carlos hablaba de que había una romantización también alrededor de mi padre, y nosotras lo sabemos, y nosotras disputamos esa romantización, porque debajo de esa romantización lo que hay es pobrecito, murió por la patria y se acabó. A nosotras lo que nos ha interesado siempre, y lo que yo he procurado siempre, y seguramente eso no ha sido popular, y seguramente por eso Carlos mismo dice, ¿por qué ahora? Digo, toda la vida. Lo que pasa es que a los medios en realidad no les interesa problematizar las cosas, lamento decir. Cierto, es verdad. Les interesa más la novela. Les interesa la actualidad, la leyenda, como dicen los argentinos, perdón, al pedo. Es verdad. Les interesa la actualidad, con perdón, al pedo. Cierto. Y no hay la posibilidad de descomponer. Cuando Jaime Roldós trasciende en la historia de este país como el que dijo por siempre hasta siempre, viva la patria, y nosotros tomamos eso como un eslogan y hacemos este patriotismo de pacotilla, que es el que nosotros practicamos, nosotros nos olvidamos lo que ese documental pone en cámara. 3 minutos antes de eso, a Jaime Roldós lo estaba pifiando la mitad del estadio. Y en un gesto histórico, sobre todo durante los 10 años del perverso correísmo y la majestad del poder que gobernó este país con un discurso de izquierda, Jaime Roldós aguanta la pifia. No busca meter en la cárcel a nadie, no confronta a nadie más allá de con su propio discurso, y más o menos cambia la cosa. Entonces a mí me parece que eso es hermosísimo en el documental. Yo, un proyecto de teatro que tengo, digamos, rezagado, como tantas otras cosas tengo ahí pendientes, tengo un proyecto que se llama Jaime Roldós, Objetor de Conciencia. Porque Jaime Roldós, a los 17, 18 años, siendo el mejor alumno del Vicente Rocafuerte y siendo además presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, se niega a hacer el servicio militar obligatorio. Por una convicción política, porque para él la patria estaba en otro lugar. No lo sabía yo. Él se niega a hacer el servicio militar obligatorio y se arma un escándalo porque, digamos, los militares en Guayaquil le exigen, estamos hablando de 1958, 57, terrible. Le exigen al Vicente Rocafuerte que no gradúe, o sea, le dicen al Ministerio de Educación, a la Jefatura de Educación y al Colegio Vicente Rocafuerte, ese tipo no se puede graduar. Y el Vicente Rocafuerte, en ejercicio de su autonomía, fíjense de qué Ecuador estamos hablando, muy interesante, en ejercicio de su autonomía, el Vicente Rocafuerte dice, nosotras, esto no es un requerimiento real. Se dice que es un requerimiento real de haber hecho la conscripción o el servicio militar obligatorio, y le dan el título de bachiller a Jaime Roldós. Son cosas, como dice Carlos, yo no lo sabía. El otro día pasamos el documental en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil, y una chica le decía a Manolo Sarmiento, codirector del documental que estaba ahí, Manavita, ¿por qué Jaime Roldós? Bueno, me lo preguntaba a mí, pero la mejor respuesta fue la del propio Manolo, estudioso insigne ya del gobierno y del legado de Jaime Roldós. ¿Por qué él insiste en lo de Ecuador amazónico? Lo que Manolo dice en ese momento, Jaime Roldós le está disputando a los militares el concepto de patria en ese discurso. En otro momento del documental, por cierto, Jaime Roldós dice, ¿cuánto cuesta la patria? Se pega una cadena nacional diciendo cuánto cuesta la patria. Es decir, la patria cuesta radares. ¿Cuánto cuestan los radares? Millones de dólares. Esa fue la razón por la cual se volvió impopular, porque tuvo que subir los impuestos, porque tuvo que subir el precio de la gasolina para poder financiar la guerra contra el Perú. Pero nosotros nos quedamos con el lado romántico, tan romántico como esa escena increíble que cuenta, esa escena increíble que cuenta Hurtado, que es notificado del supuesto accidente mientras está jugando tenis. O sea, el tipo está, por un lado habla de lo difícil que era el poder, y por otro lado, el día 24 de mayo del 81, en plena crisis del país, el presidente abucheado, que no sé qué, se va el tipo a Loja para hacer un gesto de premiación, de reconocimiento a los militares que habían perdido y sido mutilados sus propios cuerpos en la frontera. El vicepresidente de ese gobierno se va a jugar tenis. Tú dices en la carta también que esas 9 páginas de Osvaldo Hurtado desconocen el principal legado, o uno de los principales legados de Jaime Roldós, que fue el tema de derechos humanos. ¿A qué te refieres específicamente? Porque él banaliza la Carta de Conducta. Dice que en realidad el papel del Ecuador... La que se hizo en Riobamba. Claro, él la banaliza. Carta de Conducta que plantea ¿qué por primera vez en América Latina? Lo que plantea por primera vez en América Latina, y creo que una de las primeras veces en el mundo, yo lo voy a decir en mis términos, que la soberanía de un país reside en un cuerpo, en el cuerpo de un individuo,
que basta con que tú transgredas. O sea, mi padre no estaba cuestionando el concepto de soberanía. Es lo mismo que dice Manolo con respecto a la patria. La patria reside en otro lugar. La soberanía reside en el cuerpo de cada una de las ciudadanas y ciudadanos de esa nación. Y si un gobierno agrede un cuerpo, si un gobierno transgrede un cuerpo, ese gobierno está atacando su propia soberanía. Ahora. Y los estados democráticos circundantes no solo que tienen el derecho, sino la obligación de interferir e interceder por esos cuerpos vulnerados. Eso es lo que hizo mi padre en Bolivia, en Centroamérica, en Argentina, y Hurtado con una, digamos, no sé, yo digo, con un trauma, me parece, lo banaliza. ¿Sabes lo que le voy a hacer a tu padre? Por eso te digo que algún rato quisiera tomarme un café contigo para hablarte largo de testimonios que yo puedo dar, si ya voy con Quito, que yo puedo dar y que a veces son inéditos. Por si acaso, ¿te acuerdas quién era el dictador de El Salvador en esa época, diciembre del 80? Tu padre murió 24 de mayo del 81. Era Salvador Duarte. Bueno, no era el... Bueno, sí. Ya, Salvador Duarte estaba en una cita democrática de Venezuela, ya, con presidentes democráticos. Y Jaime Roldós hace sacarlo de la cita. Con mucho respeto le dice, disculpe, señor Duarte, esta es una cita de presidentes democráticos en donde no hay lugar para usted aquí. Usted no ha sido elegido democráticamente, usted no es un presidente democrático, sino un dictador de su país. Y yo exijo que usted salga de esta reunión. Reclama a Duarte y lo sacan de la reunión. ¿Ya? Esto no fue cubierto públicamente, eso nos permitían estar sin cámaras prendidas ahí. Es decir, tu padre se la jugó por lo que dijo, no fue que lo proclamó en los discursos. Bueno, y esa era parte de su problema con Hurtado, porque Duarte era vicepresidente de la Democracia Internacional. Okay. Y la Democracia Internacional era el grupo donde estaba la Democracia Popular de Tenemos que concluir. Dice al concluir su carta, Santiago Roldós, pero en dicha investigación no se apuntaba a su participación criminal, quiere decir a la de Osvaldo Hurtado. Me refiero al documental. En el documental Las muertes de Jaime Roldós no se apunta. Pero en dicha investigación no se apuntaba a su participación criminal. Lo que se evidenciaba era su indolencia e inconsecuencia histórica y política. Me temo que usted, con su propia pluma y boca, ha ido más lejos. ¿Hasta dónde ha ido Osvaldo Hurtado? Hasta una película de Scooby-Doo y Agatha Christie, compañero. Santiago Roldós, a las 7:59.